los carbohidratos que se pueden digerir y metabolizar luego son los D-sacáridos. ¿Sabe qué? La dextrosa, la D-fructosa, todo eso. Las que son L no se puede. Bien. Y la misma cosa ocurre con los aminoácidos. Solamente los L-aminoácidos se pueden digerir y se pueden metabolizar. O sea que catabolismo y anabolismo, digestión y metabolizar. Entonces, desde ese punto de vista, también es muy importante entender o comprender la estructura de las proteínas. Son las L-aminoácidos. ¿Se acuerdan lo que es la L-aminoácido, verdad? Profesor, lo que no se puede, dijiste, ¿verdad? Eso sí se puede. Las Sí. Aminoácidos. Los polisacáridos tienen que ser D, no L. O sea, ¿cuál entonces se puede digerir, profe? La L. L-aminoácidos. Y la Y D no. la D no. Pero Ah, sí ok. de sacáridos. ¿Comprenden? Ah, ok, Son, profe. son dos grupos químicos. Uno es carbohidrato, que tiene que ser indefectiblemente D. Y otro es proteína, que tiene que ser indefectiblemente L. O sea, al revés, profe. Al revés, exactamente. ¿Y cuál sería un ejemplo de proteínas D? Bien. Algunas, algunas bacterias tienen D proteínas, pero no todas. O sea que, es más, no es común que los aminoácidos D formen proteínas. ¿Comprenden? Sí, profe. Bien. Claro, dentro de eso existen las excepciones, que algunas proteínas como mecanismo de protección a su membrana tienen D. Como, ¿por qué es un mecanismo de protección? Y porque nosotros como humanos no lo podemos digerir, o sea, no lo podemos hacer daño, por eso tienen D. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. O sea, es como tener una caparazón, por decirlo así, y nadie te puede, como un escudo. Solamente que si aparece una enzima que pueda digerir a las D aminoácidos y fuiste. Así de sencillo. Pero en el caso nuestro no va a ocurrir eso. O sea, puede ser. Ven que, por ejemplo, la celulosa pueden ser digeridos por las vacas, pero no por nosotros. Entonces, depende nomás de qué animal pueden ser. Por eso de Profe, repente, sí, por ejemplo, si nosotros consumimos algún alimento que tenga celulosa, a nosotros a veces nos aporta algún nutriente, si no, es que no se quiere. no aporta nada. O sea Solamente que, puede, o sea que el choclo nosotros lo comemos porque si nomás. el choclo si no lo masticas, porque la parte de afuera nomás lo que no puedes digerir. Clásico es, voy a decir esto, a lo mejor a algunos les sale medio repugnante, pero no puede ser repugnante porque estamos estudiando medicina y todo lo que sea medicina puede ser orina, puede ser materia fecal, puede ser, bueno, ¿se entiende, verdad? Líquidos que para el común del ciudadano es repugnante, para el médico no puede ser repugnante porque eso forma parte de su trabajo, por decirlo así. O sea que ver esas cosas de oler y todo. O sea que tu Bien, vez tiene granulosito, profe, ¿verdad? Eso es lo que quería llegar. claro, comete un poroto. ¿Quién no ha comido poroto? Y luego el que no masticó el poroto y sale poroto. ¿Se entiende la idea, verdad? O Sí, sea que, profe. ahora, si vos masticás el poroto, igual que el choclo, da lo mismo. ¿Se entiende la idea? Vos no masticás el choclo y va a salir choclo. O sea, así como entró va a salir. No aportó ningún tipo de nutriente. Ahora,
¿Qué función pudo haber cumplido? Claro, aumentó la masa y por lo tanto mejoró el tránsito intestinal, que es una función también. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea que no es que uno come de balde como de balde. Ahora, si vos lo que querés es aportar nutrientes solamente, bueno, comiste de balde. Así de sencillo. No te sirvió de nada. Y ¿Sí? si comemos algún pasto, me imagino que, profe, nutrientes, o sea, no nutrientes, minerales por lo menos sí, ¿verdad? Y si hay algún parásito por ahí, lo que te va a quedar en cebollín, puta, Sí, profe. claro, porque esto es típico, ¿verdad? Los remedios refrescantes, seguramente la mayoría de ustedes toman té, ¿verdad? Sí, Eh, profe. digo, y se sabe lo que era que el tereré que tiene, no sé, tereré, ¿cómo le dicen? Tipo ñanandí, no me acuerdo cómo le dicen. Tereré pantano. Es Pantano. tereré pantano, ahí está. Tereré pantano, por ejemplo, ídolo, ¿verdad? Sobre todo después de Llorador y toda esa historia. Bien, eh, el último estudio que se hizo del famoso tereré pantano tiene una cantidad de parásitos que ustedes ni se imaginan. Parásitos intestinales, que prácticamente es la fuente de toda la infestación parasitaria del Paraguay. Y ustedes, ¿y por qué se toma entonces el tereré? Pues la pregunta del millón siempre, ¿no? En la tereré. Bien, hay que entender una cosa, que cuando uno es médico, no es que solamente va a tratar la enfermedad, porque hay que entender, primero tenés que entender que esa enfermedad está dentro de una persona y esa persona, a su vez, tiene sus creencias, sus culturas, su idioma, todo lo que, la forma de masticar y todo tiene eso. Que vos podés enseñarle, claro que sí, pero hay cosas que culturalmente no te van a abandonar y una de ellas probablemente sea el tereré, que no es que solamente es negativo, no es que solamente es negativo, porque el paraguayo, si no fuera por el tereré, prácticamente no toma agua. El que no toma tereré en el Paraguay prácticamente no toma agua. Así es, ¿verdad? Profe, Y sí, pero sí, profe. yo, profe, había leído un libro de indígena, no me acuerdo cómo se llamaba, y me acuerdo que la jefa de su tribu, lo que sea, sí o sí tenía que hervir las plantas, por ejemplo. Y ahí resolver el tema. Y por algo así, ¿verdad? Claro, ahí resolver el Pero asunto. no todo bueno hacer eso. No, No, nadie lo no, no hace de no. hecho. O sea que en el Paraguay de hoy nadie hace. O sea, habrá algunos que hagan, siempre Yo, hay. por ejemplo, yo, por ejemplo, hice profe después de leer ese libro, la verdad. Y está muy Profe, bien. Sí. y es muy malo eso, Y el comprar remedio y tomar así nomás. lo malo, desde mi punto de vista, por darle una palabra malo, porque malo no es, pero por darle una calificación de malo, lo malo es que vos compres ese que ya te preparó todo y vos metés nomás. ¿No? Ese que se machucó ahí y directamente ya te pone nomás ya en tu termo o en tu jarra, lo que sea. Ese para mí que es lo malo. Pero si vos otra vez compras los remedios propios del tereré y te vas a tu casa y lavas bien, como la lechuga, ¿verdad? Como cualquier otra planta alimentaria, no es malo. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, Sí, profe. profe. O sea, si vos manejas tu, ¿cómo se llama? Tu esquema de, de sanitación, y no puede ser malo. Para mí insisto, ¿verdad? Nada lo es tan malo ni tan bueno, pero por darle una calificación de malo, sí, para mí es malo que la señora o señorita que está ahí machuque todo y vos ponés nomás ya directamente. No sabes pues cómo limpió. No creo lo que limpie bien porque limpia en cantidades inmensas.
O sea, de ahí luego ya entra la duda. Higiene de mano también, profe. Higiene de manos, o sea, no sé cómo voy a decir. Un montón de elementos que a mi parecer no es conveniente. ¿Ya? Ahora, se puede comprar y te va y lavas bien y machucar vos mismo y tomás, no hay problema. Pero lo importante es hidratarse. A pesar de que hay una cultura también que dice, una cultura digo porque hay como una especie de campaña que se hace, que el que toma tereré no se hidrata. Eh, ¿Por qué? Porque orina más de lo que toma. En ese sentido es cierto. Pero hay que entender una cosa, ¿verdad? Vos tomás un termo o dos termos, entre, no sé, a veces solo o entre dos, lo que sea, la cantidad que sea. Y antes de tomar todo eso, prácticamente uno no se va a orinar, sino el deseo de micción viene posterior a haber tomado el tereré. Claro. Y si ustedes se dan a dar cuenta, si bien uno orina mucho, pero no es la misma cantidad que tomó. O sea que es relativamente cierto. Desde el punto de vista teórico es cierto. ¿Por qué? Porque eh, el agua pues, es isotónico. El agua, el agua natural, el agua sin nada. Sin embargo, vos le pones cualquier yuyo, eso ya se vuelve hipertónico o isotónico. Entonces, ¿cómo funciona el riñón? Y el riñón funciona por hipertonía. O sea, aumenta la presión osmótica y ahí se forma la orina. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. En conclusión, higiene. Higiene. En conclusión, higiene. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Si el paraguayo tuviera la costumbre, yo veo algo positivo, por ejemplo, ven que hay memes que dicen, eh, tener un Hopi Stanley no te hace no sé qué cosa, dice, no te hace superior, no sé, algo así. Dice. Hay un meme que recorre por ahí, no te cambia de estatus, algo así. Independientemente de eso, eh, este tema del Stanley y las otras marcas, el Stanley me viene normalmente, pero existen otras marcas que conservan la temperatura del agua por más tiempo de lo que conservan los otros hopis. Vino a cambiar un poco la cultura paraguaya también, aunque usted no lo crea. Parece muy insulso lo que voy a decir, ¿verdad? Pero anteriormente yo no le di a ningún joven que lleve, por ejemplo, un hopi y que tome agua. Ahora casi todos tienen, ya sea el motivo que sea. O sea, vos me podés decir, no, pero eso va a purear nomás. Todo. El motivo no importa. Lo importante es ver que hay jóvenes y no tan jóvenes, como yo, por ejemplo, y llevo lleno eso y yo sé cuánto tomo el agua. Anteriormente, antes del Stanley, del Buba y de no sé qué cosa, no ocurría eso. Y eso es un lado positivo de esa costumbre. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Ustedes me pueden decir, no, pero lo que pasa es que los muchachos se van para purear, ¿no? Sí. Y para purear, pero toman. Lo importante es que tomen. El resto ya es historia. Bien. La digestión de la proteína comienza con la acción del ácido clorhídrico que se encuentra ¿dónde? En el estómago. En el estómago. Quiere decir que, fíjense la diferencia que hay entre carbohidratos y proteínas. Los carbohidratos, ¿dónde empezaban? La boca. En la boca. Muy bien. Y esto comienza en el estómago. Quiere decir que la saliva no le digiere, pero no es que no sea importante cuando consumís proteína que no sé, probá un poco, no sé, un polvo de proteína deshidratada, a ver si puede tragar. No va a poder tragar. Es como querer tragar harina de maíz. No vas a poder nunca sin la saliva. O sea que se te va a trancar todo ahí. Bien. Eh, o sea que para el tránsito ayuda ahí la salida, pero no como para digestión. Y el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace con las proteínas?
Es un fenómeno que se llama desnaturalización de la estructura terciaria, si es cuaternaria, cuaternaria, y si es terciaria, terciaria, depende, pero no todos tienen la misma estructura. Que todo eso vamos a estudiar ahora. Es decir, si por ejemplo bueno, ven este dibujo que está acá, que representa un ADN, ¿verdad? Esto representa un ADN. Pero las proteínas, pues, no son tan diferentes desde el punto de vista estructural que el ADN. Y vamos a suponer que esto se arrolle, todo así, de todo enrollado, y luego entra en el estómago y se vuelve lax, o sea, se extiende. Eso sería una desnaturalización. Y esa desnaturalización favorece a qué cosa? Aumenta la superficie de contacto, que es lo que hablábamos con respecto a la masticación y toda esa historia. O sea, no es que reemplaza esto la masticación. Las proteínas también se mastican. Sino, digo nomás en el sentido de la superficie de contacto. Si esto estaba todo arrollado, por ejemplo, esta proteína estaba todo arrollado, luego se desenrolla por efecto del ácido, que se llama, ese efecto se llama desnaturalización, y entonces al quedar desenrollado tiene ya pueden participar ya las enzimas sobre esa proteína. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Claro, en este caso, la enzima que participa directamente en la digestión de las proteínas se llama pepsina, que se forma en el estómago, ¿verdad? O sea, se libera como pepsinógeno, pero por efecto del ácido clorhídrico se forma en pepsina. O sea que el que activa el pepsinógeno en el fondo otra vez es el ácido clorhídrico. Eso sí sería. A la amilasa el ácido clorhídrico lo inactivaba. En el caso de en este caso lo activa. Bueno, ya dijimos. Es una endopeptidasa porque hidroliza los enlaces peptídicos. ¿Se acuerdan que la amilasa eran glucosídicos? Las uniones entre aminoácidos y aminoácidos se llaman enlaces peptídicos. Las uniones entre carbohidratos, monosacáridos y otro monosacárido se llaman glucosídicos. Esas son las cosas que hay que ir fijando, ¿verdad? Bien. Hidroliza los enlaces peptídicos dentro de la estructura polipeptídica, o sea que rompe, ¿verdad? Y no los residuos N-terminales ni C-terminales. Es decir, los extremos, no son los extremos, sino son por la mitad o sea, menos los extremos, más para adentro sería. O sea, imagínense ustedes un hilo de coser, el hilo que se utiliza para coser camisa y toda esa historia, poner botones y todo. A enrollar eso, ¿sí? Y después le metemos en un ácido y se extiende. Y después la endopeptidasa lo empieza a destrozar, por decirlo así, en toda su estructura, pero de hacia adentro para afuera. No desde la punta, de ninguna de las dos puntas, que sería la N terminal y la C terminal. Entonces, la pepsina, ¿qué es lo que hace? Transforma las proteínas desnaturalizadas en proteosas. Es decir, en pedazos de proteínas. No todavía en aminoácidos en particulares, sino en proteosas. Serían pedazos. ¿Se entiende, verdad, Leidora? Y luego se va achicando, así se llaman peptonas y sus derivados de polipeptídico, hasta que después continúa eso, pasa al intestino, que ya es alcalino. Y como decía alguien ahí, que gracias a los bicarbonatos que contiene el líquido pancreático, se vuelve alcalino, lo cual inhibe la acción de la pepsina. O sea que ahí ya no funciona la pepsina. Bueno.
aquí más o menos esto es lo que decíamos. Y entonces a ese pH más o menos de 7,5 a 8, que ya es alcalino, contiene el líquido pancreático, contiene tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, que son también endopeptidasas que atacan a las proteínas liberadas por el estómago. Sería la secuencia, ¿verdad? Entonces, la tripsina, por ejemplo, es específica para enlaces peptídicos de aminoácidos básicos y la quimiotripsina para residuos de aminoácidos sin carga como los aromáticos. Es decir, estas enzimas son especializadas para ciertos tipos de aminoácidos. Básicos serían los que tienen grupos aminos de más de uno y los que no tienen carga. Todo eso vamos a estudiar más adelante ahora. O sea, solamente esto aquí. Las elastasas tienen una especificidad más amplia al atacar enlaces inmediatos de residuos de aminoácidos pequeños, como ser la glicina, alanina y serina, que son los más pequeños. Y los carboxipeptidasas a los enlaces terminales. ¿Se acuerdan que las endopeptidasas no atacaban las terminales? Sin embargo, las carboxipeptidasas sí ya atacan los enlaces N-terminales y C-terminales. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos en varias veces. No hay necesidad de insistir demasiado. Hago una consulta, pues nosotros pero en este curso somos 24 por ahí nomás. Para mí quedamos 40 y algo. ¿Quién es la delegada acá? En este no, profe. En bioquímica no. no. Bioquímica 20 no. más o menos. Son. Ah, Sol, vos sos de acá. Sí, profe. Bueno, lo que pasa es que ahora se me confunde todo porque a Sol también le veo en otra asignatura, ¿verdad? Pero ya no soy la delegada. Le veo de una 20, forma... 20 le veo alumnos en química, profe. 20 nomás son. Ah, Sí. bueno, tienen que entender que le veo es una forma de decir nomás porque nunca le he visto yo a Sol. Participa en otro curso conmigo, en otra asignatura y es un más. Bien. Bien. Esto ya dijimos también, no vamos esto solamente pongo para que ustedes puedan encontrar. Es decir que, en conclusión, al tema de carbohidratos y proteínas, los carbohidratos se absorben como monosacáridos y en el peor de los casos como disacáridos, ¿verdad? Acuérdense que cuanto más grande es la molécula, menos se puede absorber. O sea, más lento, mejor dicho. Y en el caso de las proteínas, se absorben como aminoácidos. Y en el peor de los casos podemos absorber como dipéptidos, o sea que dos aminoácidos unidos. Más de eso ya se vuelve muy lento y ya no se considera como que viable. Es decir, que si nosotros no digerimos bien, según está establecido que se tiene que convertir los carbohidratos en monosacáridos y las proteínas en aminoácidos, esto se puede volver problemático, ¿verdad? Para la salud. Bien, ahora veamos entonces a los lípidos. Fíjense que hasta el momento la bolsa biliar todavía no participó. Hasta el momento. Ahora sí vamos a hacerle participar. Bien. Las que digieren a los triacilgliceroles son las lipasas. Igualito que la amilasa, la lipasa también existe en la boca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la digestión de los lípidos ya comienza igual que los carbohidratos en la boca. ¿Ya? Ahora,
va a tener la misma limitación que la amilasa. El tracto es muy corto, el tiempo también, y luego depende mucho de la masticación y de la salivación. O sea, son varios factores que tienen que estar coordinados para que la digestión de los lípidos y de los carbohidratos sean representativos. O si no, pasa directo, como dice alguien, ¿qué pasa con aquellos que no mastican luego? ¿Dónde va directo? Ojo, me ayuda a ver cómo dice. Bien. Se digiere más o menos, y la lipasa también es la misma cosa que la amilasa que es pH, su activación es pH dependiente. Cuando es ácido ya lo inactiva. La saliva, hay algunas preguntas que a mí me parece hasta, bueno, ustedes seguramente cuando en el primer examen que tengamos me van a ver, me van a dar la razón. Porque hay preguntas, ¿verdad? Que no me parece a mí, ¿verdad? A mí me parece. Hasta me parece ofensivo hacer. Y una de esas, por ejemplo, es eh, el pH de la saliva es 3 o es 9. ¿Verdad? Y si dice 3, por ejemplo, bueno, no tiene ni idea de lo que es un pH. Y si dice 9, la misma cosa, ¿verdad? ¿Entienden la idea, verdad? Sí, profe. Porque a un pH 3, tus dientes se van a desaparecer. No vas a tener dientes. Y no tiene nada que ver con caries ni nada por el estilo, sino por el efecto de la corrosión que tiene el pH, el efecto del pH. Y la misma cosa si es 9. Es más, si vos tenés un pH 9, no vas a soportar tu saliva que es de amargo que va a ser, ¿sabes? Cada que vomitar cada rato. Entonces, de repente yo digo, si un alumno te responde así en los extremos, es porque no tiene ni idea de lo que es un pH. Y eso es grave para un profesor. Que vos no tenga idea eh, de lo que es el tema, ¿verdad? Que se desarrolló. Como yo siempre digo, para que vos consideres que algo ya aprendiste y para luego pasar, tenés que responder mínimamente 3 preguntas. Y el profesor generalmente no sale de esas 3 preguntas. Generalmente, o sea, no sé, habrá algunos que salen, ¿verdad? Pero en el 90% de los profesores no salen de responder esas 3 preguntas sobre ese tema. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Y para qué es? Esas 3 cosas sabes vos o sea, vos podés responder eso. ¿Qué es la digestión? ¿Cómo es la digestión? ¿Y para qué es la digestión? Y podemos decir que sabes ya la digestión. ¿Entienden la idea, verdad? Sí, Sí, profe. profe. ¿Vamos? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Eso. Bueno, 3 preguntas ustedes tienen que responder. Cuando responden esas 3 preguntas pueden decir, ah, sí, esto ya sé. Bien. Digestión de los lípidos. Nosotros habíamos dicho que los lípidos no son polímeros. Una cuestión química que hay que saber para poder comprender cómo va a ocurrir esto que vamos a estudiar. O sea, lo básico que tenemos que saber es que no es un polímero. Y por consiguiente tenemos que saber qué es. Y es un éster. Ésteres de ácidos grasos. Alcohol, ácido graso. Bien. Entonces, como dijimos ya, la lipasa, que es secretada por la glándula de Effner, que pueden seguir teniendo actividad a pesar del pH del estómago, que debido al tiempo de retención resulta importante. Se digiere aproximadamente el 30% de triacilgliceroles de cadena corta de ácidos grasos y es más específico para enlaces éster posición 3 que el 1. Bien, ¿qué es lo que sí significa? Pero no se preocupen porque ahí no termina la historia, ¿verdad? Eso va hasta el estómago, ¿no? Ahora, es importante entender que esta lipasa actúa mejor en la posición 3 que en la posición 1. ¿Y cómo yo sé cuál es la posición 3, verdad? ¿Y cuál es la posición 1? Y vamos a preguntarle a la lipasa.
que ya saben. Bien, ¿se acuerdan que los triacilgliceroles tenían 3 carbonos? O sea, mejor dicho, la glicerina tenía 3 carbonos. Y que a esos, y 3 OH, y a esos OH se le unían los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que hemos dicho al principio? Entonces, ¿qué sucede? La posición 1 es uno de los extremos. Cuando estudiamos de forma teórica, podemos decir arbitrariamente cualquiera de los extremos. ¿Por qué? Porque no hay forma. Sin embargo, las enzimas pueden tener una identificación estérica. A ver. ¿Saben lo que es estéreo, verdad? ¿Qué es, profe? Estéreo, ustedes tienen la música, ¿verdad? Esa música que el equipo de sonido. No sé cómo se llama ahora, ¿verdad? O sea, Sí, para profe. mí en la radio, el que toca el pendrive y toda esa historia. Bien. Y ustedes ponen ustedes, la mayoría lo le llaman estéreo a ese. En mi época no se llamaba así, ¿verdad? Pero bueno, ahora la mayoría le dicen estéreo. ¿Por qué le dicen estéreo? Porque tiene sonido envolvente, sonido espacial. Eh, a ver, solamente con el objetivo de comprender lo que quiero que comprendan es lo que voy a decir. No tiene otra finalidad. Por ejemplo, ustedes conocen al que va, acá por ejemplo en mi barrio viene un señor en una moto, esa motoneta, que dice, batería, batería, no sé qué cosa. Un montón de cosas dice ahí, pero lo que yo más recuerdo es que dice batería. Ese Tipo sonido, barrero, profe. chivarero, ese también. Ahí está. Bueno, ese sonido no es estéreo. Te golpea hasta el hígado, ¿verdad? Porque es medio puntiagudo, así que te rompe el tímpano. Bien, las mujeres también tienen ese drama. Bueno, ese era chiste. Bien, y luego están los sonidos que no te golpean, que son los estéreos. Bien, ¿por qué? Porque tiene un sonido, se llama sonido envolvente. Algunos que cuando uno lee la descripción técnica de ese tipo de sonido, dice el sonido envolvente, que no quiere decir que es otra cosa que es estéreo. O sea que está diciendo que es espacial, por eso te envuelve. Entonces, cuando nosotros nos referimos a cualquier cosa que sea estérico, estamos hablando de espacio. ¿Se entiende la idea, verdad? Es decir, el carbono, por ejemplo, puede disponer en el espacio todas sus sustituyentes. Uno del otro lado, otro del otro lado, pero siempre es en el espacio. Nosotros nomás en el cuaderno siempre escribimos y siempre es plano. Pero ustedes van a ver que los libros tratan de representarlo como si fuera que está en el espacio. Por ejemplo, ustedes ven un dibujo del metano y los carbonos no están así como abiertos nomás, sino que parece ser que está así en el espacio. O cualquier otra fórmula que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque eso es estérico, o sea, posicional, pero no en el plano, sino en el espacio. Y por eso se le llama estérico. Entonces, esa posición estérica, la forma en que está en el espacio, estas enzimas lo pueden detectar. Fíjense que esa posición también depende de que la luz polarizada lo pueda desviar a la izquierda o a la derecha, según la posición. O sea que sí, solamente que la luz polarizada tiene que tener una característica particular de que son carbonos asimétricos. Pero su disposición siempre va a ser espacial. Por más estérico, por más asimétrico que sea, sigue siendo espacial. Si no es asimétrico, sigue siendo espacial.
Entonces, estas enzimas pueden detectar, de acuerdo a la posición, en el espacio. Esa es la diferencia. No en el plano, en el espacio. Y ahí está donde nosotros cuando hablamos en forma teórica si no lo podemos describir así en el cuaderno, porque es plano, eh, cualquiera nomás es tercero, pero si al primero le decís uno, al último tenés que decirle tres, sí o sí. Pero es arbitrario el que nosotros elegimos. ¿Se entiende la idea, verdad? A no ser que tenga alguna regla en particular, que es la química orgánica, que lo dice, por ejemplo, que un carbono carboxilo siempre va a estar en el carbono 1, por ejemplo. Entonces ese siempre va a ser carbono 1. Pero en el caso de los alcoholes, no. A no ser que, en este caso, los tres. Como los tres tienen, cualquiera no puede ser. No hay una regla que lo define. Ahora, si dos de ellos tienen uno, mejor dicho, si dos de ellos tienen OH, entonces el carbono que tiene OH va a ser el 1. Ya está. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe, entonces puede estar en cualquier lado, el Sí, alcohol. el ácido graso. Porque acuérdense que a ese alcohol se le unen los ácidos grasos. Se le unen a los tres carbonos, se llama triacilgliceroles. Si se le une a dos, diacilgliceroles. Si se le une a uno, monoacilgliceroles. ¿Está bien? Entonces no está específico y este sí puede, o sea, los estéreos sí pueden Claro. detectar. Ah, ok, bro. O sea, la lipasa. La lipasa que es una enzima que actúa más en la posición 3 que en la posición 1. Esa es la diferencia. Muy bien. Por ejemplo, las grasas de la leche contienen ácido graso de cadena corta y mediana, esterificado en posición 3, por lo que es muy bueno para estas enzimas. Y el jugo gástrico contiene una lipasa capaz de hidrolizar triacilgliceroles de cadena corta y mediana. Y entonces, fíjense el detalle. Eh, lo más rápido, lo más lento de la digestión va a depender de cómo está esterificado o no. Está claro, ¿verdad? Que para cualquiera, para ustedes, para mí, se habrán observado ya ustedes, que si vos consumís grasa, de hecho luego ya te da como una pesadez en el estómago. Si consumís leche, a lo que están acostumbrados a consumir leche, ¿verdad? No pasa eso. Pero si vos consumís, por ejemplo, grasa de chancho, una cosa así que te cae como que te da una patada en el hígado. Dicen el hígado, pero en realidad el estómago. La gente nomás en el idioma vernáculo dice hígado, pero en realidad es el estómago. Es más, el tiempo de saciedad que uno tiene consumiendo grasa o lípidos que consumiendo carbohidratos o proteínas es mucho mayor la del lípido. ¿Y por qué? Y porque tarda más en digerirse. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Profe, ¿y cadenas largas, cuál sería, por ejemplo? Y ven que hay ácidos grasos que tienen desde 12 hay. Ácido Hay uno araquidónico sería también aquí. uno, profe. Sí, sí, señor. Así Y en mismo. la carne se encuentra el ácido araquidónico, ¿verdad? Así mismo. Por eso da saciedad entonces, ¿verdad? Sí, las carnes que tienen grasa, ¿verdad? Porque acuérdense que la carne de por sí es proteína. Dependiendo de qué tipo de carne sea, ¿verdad? La costilla, por ejemplo, casi todo tienen grasa y carne, músculo, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de otro tipo, otro corte, por ejemplo, rabadilla tiene muy poca grasa. Eh, la picaña, ¿cómo se llama? Tapa cuadril, sí, solamente tiene grasa por ahí en la superficie, ¿verdad? Y las palomitas, todos esos cortes son casi más grasos, ¿verdad? Lo que significa que no te da la misma saciedad este, que otros cortes, ¿verdad? Que tienen grasa. ¿Comprende la idea, verdad? Hay luego gente que le gusta, por ejemplo, la costilla, pero la costilla que tiene que tener un espesor de grasa y otro espesorcito nomás de carne.
que antes de usar. Bueno, ese sí va a tener una saciedad. Y también hay que entender, ¿verdad?, que si vos consumís ácidos grasos o lípidos, él va a disminuir la absorción de otros componentes, como por ejemplo el alcohol. O sea, le bajás, por ejemplo, un asado bien grasiento y le tomás cerveza encima, habrán tenido ustedes la experiencia, ¿verdad?, que menos se emborrachan que cuando toman con el estómago vacío o haber Por- comido un pedazo de pan. ¿Y por qué piensa, profe, que los empresarios en el bar ponen maní con abundante sal? Uf, Negociazo. sí, negociazo. Pero hay que entender una cosa, de que tarde o temprano la cantidad de alcohol que uno haya consumido, eso va a tener efecto en el organismo. No es que tarda más nomás, eso sí, tarda más. Pero más tarde, más temprano, apenas te vas a poder levantar ahí. Así de sencillo. No, No pero al hay que, empresario no le calienta eso, profe. claro, evidentemente que no, ¿verdad? Estamos hablando de la persona que consume, ¿verdad? Que es el afectado directo en su bolsillo y en su estado de salud. Bien, entonces, eh, la, la leche fíjense que otro detalle con respecto a la leche, nosotros los humanos somos prácticamente los únicos seres vivos que consumimos leche de otra especie. Luego el resto de los animales no consumen leche de otras especies, a no ser que sea en forma muy particular, ¿verdad? Pero estamos hablando en general. No me vengan así con el cuentito ahora, no, yo tengo un mono que toma leche de cabra, una cosa así. Bueno, pero eso es una casualidad, no es lo natural, por decirlo así. ¿Entiende la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la leche materna no es lo mismo que la leche de vaca, que es de otra especie. Por eso que a los niños, a los bebés, no se le puede dar leche de vaca de entrada, ni por más refinado que sea. ¿Por qué? Porque no tienen las enzimas que puedan digerir. Y luego, si no se digiere en el tiempo esperado, eso va a irritar y le va a dar diarrea y un montón de... Se va a deshidratar y probablemente va a morir. Así nomás. O sea, una de las causas, no es la única causa. Por ejemplo, la leche de vaca no tiene glicocola, pues, entonces, o glicina, cosa que necesita la glicina. En realidad no es una enzima muy necesaria para el hombre, pero para los niños pequeños, los bebés, sí es necesario. No pueden dejar de consumir, que son aminoácidos esenciales para los niños, pero no para nosotros. Nosotros podemos sintetizarlo, para los niños no. Esa es otra causa. Bien. Y la glicina, después vamos a ver ahora cuando vemos el metabolismo, es uno de los estandartes del metabolismo de las proteínas. ¿Por qué? Porque participa eh, varias vías metabólicas. Bien. Como ya decíamos, son factores coadyuvantes, o sea, lo que colaboran para la liquefacción de la masa de lípido, el calor estomacal, la emulsión que es facilitada por las contracciones peristálticas, la digestión continúa luego en el intestino. Luego lo que nosotros conocemos como quimo, que es la masa del bolo, sería una especie de bolo, que pasa en forma intermitente hacia el duodeno, en donde el contenido alcalino de las secreciones pancreáticas y biliares, ven que acá aparece la bilis. Cuando se consumía carbohidratos y proteínas no aparecía la bilis. Y aquí sí ya aparece, ¿verdad? Que neutraliza el pH ácido del estómago que ha arrastrado. En este cambio es necesario para la actividad enzimática contenido en el jugo intestinal y el jugo pancreático. O sea que no es compatible, tiene que ser básico. La bilis,
que es producida en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, es secretado en el duodeno a través del conducto del cólero, pues, se mezcla antes con el jugo pancreático, que es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Y esta composición tiene agua, ácidos biliares, mucina y pigmentos, colesterol, ácidos grasos y sales inorgánicos. Fíjense que este colesterol que ustedes ven acá, es muy importante que esté en la bilis. ¿Y por qué es importante? Aparte de cumplir una función física con los alimentos, es la manera en que se regula el colesterol en el torrente sanguíneo. Es decir, fíjense ustedes, por ejemplo, eh, hay muchas semillas que tienen colestiramina, que es una sustancia que absorbe una forma de decirlo, que retiene al colesterol. Entonces, ¿qué sucede? A la avena, por ejemplo, tiene colestiramina. Y todo el mundo dice, la avena dice que disminuye el colesterol, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque tiene en su capa una sustancia que se llama colestiramina que puede absorber al colesterol que pasa por la bilis, ¿ven? Entonces, ¿qué sucede? En vez de ser absorbido, otra vez pasar por el hígado y pasar al torrente sanguíneo, pasa directamente a la materia fecal unido en este caso que pusimos como ejemplo, a la semilla de avena. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, hay otras maneras medicamentosas que podemos utilizar, pero es importante entender de que los medicamentos se deben usar de manera coherente. Por ejemplo, las que mejoran el metabolismo de los lípidos, en general se llaman estatinas. Es un medicamento muy utilizado aquí en Paraguay sobre todo. Vos te vas al médico y tenés 220 de colesterol, ya metele nomás ya atorvastatina. Cosa que en Europa no es así. En Europa no, a los pacientes no, prácticamente no se le medica con estatina. Y uno se pregunta, ¿y por qué será que los europeos no utilizan? Lo primero que te viene en la cabeza es, seguro que no tiene el colesterol alto. No, no es por eso. Sino que hay un estudio que se hizo en Europa de que las estatinas, no es todavía concluyente, ¿no? Pero yo creo que estaría, dentro de poco ya va a salir esto. Las estatinas son las causantes del Alzheimer. Entonces ellos vieron que no es que porque vos tomaste una vez ni dos veces, estamos hablando de uso prolongado. Los que utilizaron en forma prolongada estatina, más rápidamente desarrollaban el Alzheimer. O sea, más prematuramente sería. Que va ligado también al envejecimiento prematuro. Bien, bueno, eso a modo de conocimiento general, ¿no? Profe, qué causaría eso, o sea, esa medicación? Porque me imagino que Alzheimer, si no mal recuerdo, era algo de la vaina de mielina y la célula y etcétera. Bien, el Alzheimer tiene la particularidad de que los pacientes, las personas no tienen memoria, sobre todo las memorias cortas. Ven que, por ejemplo, ¿qué sería una memoria corta? Y lo más probable es que ustedes, la mayoría de ustedes, la clase entiendan todo, ¿verdad? Y capaz que si yo pregunto algo ahora mismo, sí, sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y me responden, ¿no? Pero mañana pregunto lo mismo que voy a preguntar hoy y probablemente la mayoría ya no se van a acordar.
Eso es memoria corta muy débil. Es decir, esas personas que sufren de Alzheimer, lo que sucede con ellos es que recuerdan cuando eran niños, que no sé qué, jugaba tal cosa y te habla y te cuenta perfectamente, ¿verdad? Pero no se acuerda qué hizo, si ya comió o no comió. No se acuerda si se fue al baño o no se fue al baño. ¿Se entiende, verdad? O Sí, sea, profe. esa es una particularidad, ¿verdad? Y la fisiopatología de eso es que tiene un problema a nivel de la sinapsis de las células cerebrales, ¿verdad? Y probablemente, que todavía, como dije, todavía no se estableció definitivamente. Ese estudio todavía no tuvo la conclusión, por lo menos hasta donde yo sé, ¿verdad? Pero bueno, esta pandemia pues también favoreció muchas cosas y otras cosas no. ¿Verdad? Lo más probable es que sea un problema molecular, igual que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad? Eso que las personas empiezan a temblar. Parkinson. Parkinson. Parkinson, por ejemplo. Parkinson y toda esa historia. Que son problemas de sinapsis de las células cerebrales. Bien. El tema de la composición del bilis, lo que es interesante es que tienen esto, ¿verdad? Los ácidos biliares, los pigmentos, ¿verdad?, que le dan color, que sería la bilirrubina, por ejemplo, que le da un color amarillento, y la biliverdina, que le da un color medio verdoso. Y si ustedes se dan cuenta que los ácidos biliares y los pigmentos son derivados de la hemoglobina. Es decir, fíjense, esto es líquido, en su estado natural es líquido. Si esto precipitan, entonces tenemos lo que se llama piedra en la vesícula, cuando estos se vuelven sólidos. Vamos a citar algunas propiedades de la bilis. Antes que nada, una propiedad muy importante que es la de ser emulsionante. Tiene la capacidad de disminuir la tensión superficial, que en el fondo esto ocasiona la emulsión, forman emulsiones. ¿Se acuerdan que con ustedes era que habíamos hablado mucho sobre la tensión superficial? Sí, profe. Bueno, ven que aquí qué importante es la función que cumple, porque si la bilis no lo emulsiona a las grasas, entonces la digestión no va a ser completa. Y vamos a tener lo que se llama esteatorrea. La esteatorrea es cuando en las heces aparecen grandes cantidades de grasa, ¿ya? Y eso es porque no está funcionando o las enzimas o la bilis o cosas así, ¿no? Hay algo que no está funcionando ahí. Bien. Esta emulsión es lo que permite que las grasas se puedan, por decirlo de alguna manera, disolverse, ¿verdad? Cuando esto está alterado, evidentemente están afectados otros especímenes químicos, sobre todo en su absorción. Por ejemplo, si hay una mala absorción de las grasas por falta de digestión o de una buena digestión, vamos a tener déficit también de vitaminas que sean liposolubles. Porque acuérdense que no es que nosotros para estudiar nomás no que separamos todo esto. En realidad esto están todos mezclados. ¿Sí? O sea, por lo que le decía al principio, nadie puede decir, no, yo voy a comer solamente esta grasa, o solamente este carbohidrato, o solamente esta proteína. Antes ya viene todo junto. Y solamente con el objeto de estudiar mejor, lo separamos nosotros. Solamente con ese fin. Pero en realidad están todas mezcladas. Y entre ellas están las vitaminas. Las vitaminas que muchas veces, bueno, las vitaminas son liposolubles e hidrosolubles. Evidentemente cuando hablamos de grasa son las liposolubles. Es decir,
la vitamina A, D, E y K, que son liposolubles. Y si las grasas no se pueden absorber por una mala digestión, y entonces a la larga vamos a tener déficit de esas vitaminas. Por eso que dice ahí, otras especies químicas. A modo de comentario, una persona obesa que baja mucho luego de peso, ya sea de forma medicamentosa, por ejercicio, por lo que usted diga, como protocolo yo creo que debería darle vitamina D. ¿Y por qué? Y porque la vitamina D es una vitamina que participa mucho en el metabolismo de los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede evitar la osteoporosis. Bien, cuando sean médicos de verdad, eh, mediquen vitamina D, una, una, una indicación que forma parte de la medicación tendría que ser que tienen que salir en el sol, porque si no, no se activa la vitamina D. Digo esto por experiencia porque resulta que mi esposa eh, era obesa. No era muy gordita, pero bueno, las mujeres, pues, es muy relativo para las mujeres que es ser gorda o no ser gorda. Para mi gusto no estaba gorda, ¿verdad? Pero bueno, ella se consideraba gorda y se hizo una dieta controlada con médicos, nutricionista, heredia. Y bajó como, no sé, 20 kilos, no sé cuántos kilos, exactamente no sé, pero vamos a ponerle un número. Lo primero que le pasó fue insuficiencia de vitamina D. Por supuesto, la insuficiencia de vitamina D, eso va a radicar otra vez en dolores óseos, bueno, osteoporosis. ¿Verdad? Y luego se va al médico y justo, evidentemente, falta de vitamina D. Con un tratamiento largo, la déficit de vitamina D es un tratamiento largo, 2 años. Pero ustedes saben, ¿verdad?, de que nadie es profeta en su tierra. Y yo siempre decía, si tomás vitamina D tenés que salir al sol. Y no, porque mi médico a mí no me hizo. Yo hago lo que me dice mi médico. Sí, pero tenés que salir al sol por esto, por esto, por esto. Bueno, como su médico era mi amigo, mi amiga, mejor dicho. O sea, esto era mi amiga, no es era. Comentarle nomás. Y si yo no te dije eso, le digo. No, no me dijiste, doctora, le digo. No, tenés que hacer eso, le digo. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, los pacientes, no importa el nivel que sea, inclusive tu colega, inclusive, tenés que darle las indicaciones claras, precisas y concisas. ¿Por qué? Porque hace estrictamente, si va a hacer bien, si va a hacer las cosas, dice, así mismo como me dijo mi médico hago. Entonces, una omisión de ese tipo resulta ser ineficaz el tratamiento. No sé si me entienden la idea. Profe, pero también ahí dependería de explicarle al paciente que tiene que tomar sol cuando los rayos peguen, Claro, no vertical, que sea 1 hora, porque, por ejemplo, vos tirás un comentario de esto y hay gente que va a entender salir a las 2 de la tarde. Y nosotros en física biológica procedimos lo que llega a causar una ionización, un rayo violeta ionizante, y sí, entonces ahí tiene que ser también eficaz en eso, ¿verdad? claro, estoy hablando, ¿cómo se llama? Eh, Estoy hablando de que cuando uno va a una indicación, tiene que tomar todos los cuidados, ¿me entiendes? O sea, eh, vamos, en este caso en particular, si vos decís hay que tomar sol, salir al sol por lo menos 10 minutos al día, que ya creo que es suficiente como para activar la vitamina D. En realidad no importa tanto la hora, ¿verdad?
Pero si el paciente dice, por ejemplo, se automedica, por decirlo así, dice, no, en vez de tomar 10 minutos, ya toma una hora. Ahí ya cambia totalmente el panorama. ¿Se entiende la idea, verdad? O Sí, sea, profe, a eso es lo que voy también, profe, que claro, porque el puede paciente decir, tiene que entender también, claro, exactamente. básicamente. En ese sentido, tenés mucha razón. Como dice mi papá, por ejemplo, dice, mi papá habla el guaraní nomás, y dice, la doctor me es tener receta maravillosa. Hoy potaja una copa de vino después de la comida. A carupaja ahora de copa de vino. Ah, sí, es interesante eso. Y, pero Seneca, tú dices, la hija Ulape tenía copa de vino todos los días. Ah, entonces me tenía domingo una botella yo pues, bueno, es una interpretación, ¿ven? Es lo que yo le digo. ¿Verdad? Vos le podés decir 10 minutos al día que tiene que salir al sol, pero hey, no, yo puedo hacer una hora más, ¿verdad? O sea, hay que tener todos esos cuidados cuando uno da una indicación de ese tipo. Profe, pero eso ya no es culpa ya del Claro, no, profesional. no. Ya no sabemos qué podemos hacer, profe. Ahí es donde radica un poco la astucia y el humanismo del médico. ¿Verdad? Eh, Fíjense que a un niño, por ejemplo, es fácil de tratarlo porque vos tratás con la mamá o con el papá. Generalmente es la mamá. Pero a un señor ya mayor, uno tiene que tener un cuidado más particular porque sus costumbres ya son diferentes y luego se resiste a las indicaciones de los familiares. Solamente hace lo que dice el médico. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Verdad? Vamos a suponer que un señor mayor se vaya con su hija a consultar y la hija anota todito lo que dice el médico. Espectacular. Pero el señor no entendió así y luego viene la pelea en la casa. La hija le dice, pero tu doctor te dijo así, porque acá tengo anotado yo. No, 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 no dijo así. Entonces, esos detalles, por ejemplo, ya no forma parte de por decirlo así, de la responsabilidad del profesional, en ese caso. Pero forma parte de la ética del profesional. O sea, la ética sería lo que ya no te correspondería hacer porque ya hiciste todo según lo que dicen las reglas. Pero como vos ves que esos no va a tener el efecto que vos deseas por la idiosincrasia de la persona, y entonces también, bueno, perdés un poco más de tiempo y le explicas cómo es el asunto. ¿Verdad? Es más, ¿sabe cómo? Ven que yo siempre le pregunto a ustedes, ¿se entiende lo que quiero decir? Y sí, yo ya entiendo que ustedes cuando me dicen sí, es porque sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, tomar porque yo también puedo venir a leer acá hacer una clase más aburrida que chuparse un clavo. Y bueno, terminé el programa, pero nadie no, no entendió nada. Eso también, hay profesores que son así también, o sea, hay que reconocer todo. Así como hay médicos que te dicen todo lo que tenés que hacer, así y si no haces, tu problema ya. Bueno, esas son cuestiones muy discutibles, por decirlo así. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Verdad? Sí, profe, perfecto. Eso. Yo siempre espero, ¿verdad? Espero que primeramente mis alumnos y segundo, los alumnos de la universidad de la UPE tengan un criterio un poco más amplio de lo que es de ser médico. ¿Verdad? Porque yo les cuento, ¿verdad? Que hasta hoy día la medicina en el Paraguay es prácticamente el curar. Por eso que insistía un poco yo al principio, ¿verdad? Que el prevenir no es tan bien visto, o sea, no es valorado, mejor dicho, ¿no? La palabra bien visto no es valorado como el curar. Iban a leer ese doctor, ese monguerá, ese es el tema. ¿Verdad?
Y nadie dice, por ejemplo, Iván Letebe, ese doctor, porque gracias es nacer así. Nadie dice eso. O sea, se valora más el curar que el prevenir. Entonces, hay que ir apuntando más a la prevención sin descuidar la curación. Pero hay que ir apuntando a eso. Aparte que, les cuento este como detalle, ¿no? Que yo desde muy joven promovía la prevención, ¿ya? Y tal es el caso que yo me iba a las emisoras, en la televisión y todo, para promover eso. Y me llamaba la atención una señora que llamó a la radio y diciendo, porque yo insistía, porque para prevenir necesitamos que la gente consulte. Bueno, uno puede prevenir si no se consulta, ¿verdad? O sea, puede prevenir, pero muy pocas cosas, como el caso de la pandemia, que fue una realidad diferente a lo que vivíamos normalmente, que no necesitaba consulta para prevenir, pero esto es una excepción a la regla. Para prevenir, vos tenés que hacerte por lo menos un control 2 veces al año, un mínimo una vez al año, todos los ciudadanos, ¿verdad? Para poder, para que el médico que te está viendo pueda tener una idea de lo que es tu situación y pueda prevenir, ¿verdad? Entonces lo que esta señora llamó a la radio y dice, nada, ustedes lo que son unos vivos. Ustedes quieren que consultemos para ganar más. O sea, que como que cobrándole la consulta, ¿verdad? Y yo a esta señora lo que le respondí es que esto es al revés. En realidad, si uno hace la prevención, corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Porque vas a crear una generación sana que solamente se va a ir para controlarse y no se van a enfermar. O sea, de hecho que no se va a poder evitar las enfermedades, pero van a disminuir las enfermedades evitables. Y por lo tanto, va a haber menos hospitalizaciones, va a haber menos consultas de urgencia y toda esa historia, que es al revés. Bueno, esa es una realidad que la gente empieza a pensar de esa manera y por eso también no va a los controles. Gracias a Dios ahora hay una ley que le obliga a los trabajadores a que se tienen que controlar una vez al año todos los trabajadores, al ingreso obligatorio y una vez al año controlarse. Bien, esto ya dijimos también, ya, es lo que decíamos en el caso de las vitaminas, que es la DEC. Otra situación es que puede haber que se eviten los efectos de las bacterias intestinales sobre los alimentos. O sea, la formación de gases sobre todo. Como no son digeridos vía enzimática, las bacterias pueden ocasionar serios inconvenientes a nivel. Sobre todo en este caso, por ejemplo, restos de proteínas que pudieran estar mezclados ahí. Pueden producir, por ejemplo, amoníaco a nivel intestinal y eso se puede absorber y es una sustancia muy tóxica. En este caso, la fermentación se refiere hasta los carbohidratos y la putrefacción a las proteínas y los líquidos. Otra función que cumple la bilis, la neutralización de ácidos grasos, neutraliza el pH ácido que se fue arrastrado del estómago y prepara para la digestión intestinal, o sea que no es que neutraliza la luz intestinal, sino al quimo, al alimento que pasó del estómago al intestino.
La excreción, que es un vehículo para eliminación de ácidos biliares, colesterol y numerosos medicamentos y sustancias inorgánicas como cobre, zinc y mercurio. O sea que esto sería que pasa al intestino y se elimina por las heces. Sería eso. En el caso del colesterol, gran parte se absorbe otra vez a nivel intestinal y a eso es lo que nosotros conocemos como circulación, se me fue el nombre. Tiene un nombre hepatobiliar. Circulación hepatobiliar. Luego está el tema de la solubilidad, que está limitada del colesterol, que es una de las causas de la formación de cálculos biliares, el colesterol libre, que es insoluble en agua, por eso se incorpora a una micela fosfatidilcolina y ácidos biliares que de insoluble en agua, pero soluble en sales biliares. O sea que cuando disminuye los sales biliares, automáticamente el colesterol se puede formar cristales y esos cristales pueden crear problemas. Bien. Entonces, esto depende de la proporción de la bilis, del colesterol, la fosfatidilcolina y sales biliares. Eso sería. Ustedes van a ver ahora, seguramente más adelante, que las personas, sobre todo las mujeres, bueno, cuando yo hablo, porque todo el mundo después me dice que soy machista, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista bioquímico, la mujer es muy diferente al hombre en cuanto a su metabolismo, su esquema hormonal y toda esa historia. Es por eso, nada más, no es porque yo tenga algo en contra de las mujeres, nada por el estilo, sino porque hay una diferencia muy importante entre el hombre y la mujer desde el punto de vista bioquímico. Solamente por eso. No es para ofenderse. Digo esto bueno, a veces yo hago chistes, nada es machista, pero realmente, bueno, yo tengo 3 hijas, no puedo decir, tengo mamá, tengo de todo, tengo. En mi hospital, el 99% son mujeres, en mi laboratorio, mejor dicho, y somos 50 personas, y bueno, ya se imaginan, si yo fuera así machista como aparento ser según las personas, eh, no sé, ya en mi casa no van a dejar. Bien, a lo que voy es que aclaré eso porque para que se entienda, ¿no? Las mujeres, digo mujeres porque es el predominio, nada más, mayores de 40 años y obesas son las candidatas a los cálculos biliares. Es decir, por sexo, por edad y por condición de obesidad, el médico automáticamente dice, vamos a hacer una ecografía, vamos a hacer un hepatograma y casi seguro que es problema biliar. Eso es una cuestión que siempre es. Y ven que tiene, ¿por qué la obesidad? Y porque el colesterol es el problemático para crear la piedra en la vesícula. No se disuelve y se produce poco fosfatidilcolina y se producen muy pocos ácidos biliares y por lo tanto el colesterol se vuelve sólido, por ese motivo. Bien. Y por último, el metabolismo de los pigmentos biliares. La lipasa pancreática actúa en interfase agua-aceite formada por la agitación mecánica del intestino. Las sales biliares como los fosfolípidos, la fosfolipasa A2, la lipasa degrada el enlace éster primario del triacilglicerol, es decir, en la posición 1 y 3. Igual que la lipasa, solamente que la lipasa lingual su preferencia era 3. Y este es 1 y 3. Entonces, durante este proceso digestivo de las grasas, en la fase acuosa o micelar,
contiene una mezcla de micelas de discos y liposomas de sales biliares saturadas con productos lipolíticos. O sea que en la emulsión es espectacular esto, por eso que como acá dividimos nomás las funciones, pero en realidad la emulsión es lo que hace todo esto. Los ésteres de colesterilo son degradados en la luz intestinal por una hidrolasa específica del colesterol esterasa, que son absorbidos de forma libre y no esterificados. Es decir, fíjense un detalle. ¿Se acuerdan que le dije yo que el colesterol tenía una circulación hepatobiliar? O sea, del hígado pasa a la bilis, de la bilis al intestino, eso en forma esterificada. ¿Se acuerdan lo que era la esterificación? Era alcohol y ácido graso. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, brother. profe. Sí, muy bien. O sea, ese se llama éster. El colesterol, que tiene 17 carbonos y tiene en su posición 17 un OH, que es el que representa al alcohol, por eso se llama colesterol, porque es un alcohol. ¿Se entiende, verdad? Sí, Sí, profe. brother. Entonces, el éster de colesterilo no se puede absorber. Se tiene que romper otra vez el enlace éster y se libera el ácido graso y se vuelve a absorber el colesterol y vuelve otra vez a circulación. En ese caso, si uno tiene un colesterol alto, nunca va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también? Es consumir una droga que evite la ruptura del enlace éster. Y como ese ya no se puede absorber, adivinen dónde vaya a parar. En el water. ¿Entienden? Es una forma, es un mecanismo que se utiliza. Igual que si se ha absorbido por la colestiramina de, la, de las semillas, también ocurre lo mismo. Bien. Eso es para cuando den farmacología, pues. No sé en qué curso ahora se da farmacología. Tercero, pues. Cuarto parece que, profe. ¿Cuánto de algo? La farmacología tiene muchas bases bioquímicas. ¿Por qué? Porque son moléculas. Con la diferencia de que las moléculas son, ¿cómo se llama? Eh, sintéticas. Al ser una molécula sintética, usted lo que tiene que considerar es que puede ser nocivo para el organismo. O sea, la medicación, no sé si ya les comenté yo eso, creo que sí, pero le voy a volver a comentar para no. La medicación es una cuestión de dosis. Eh, para los indígenas, en guaraní no existe una diferencia entre veneno y medicación. Remedio y medicación, remedio y veneno, en guaraní es lo mismo, ¿ya? Porque los guaraníes de un principio ellos entendían de que la medicación es una cuestión de dosis. O sea que un medicamento que se consuma de forma exagerada o de balde o no justificada, eso es veneno. Así de sencillo. O sea, vos me puedes decir, pero la aspirina, pero ¿qué hace veneno? ¿Qué cosa decir? Bueno, todo lo que vos quieras. Bueno, es probable que diga eso, pero en realidad la aspirina no es una molécula propia del organismo. Quiere decir que alguna función adversa va a tener que cumplir si es que no cumple la función para la cual estaba destinado. ¿Sí? Entonces, mínimo te va a producir úlcera. Ese es como mínimo. O sea que no es que se toma nomás, no importa, no te va a hacer nada si tomas nomás. No, no hay que tomar medicamentos por tomar. Ni tampoco hay que recetar por recetar. Eh, si no está justificado, no se receta y ya. Porque hay algunos que ya saben todo lo que tienes que recetar. Algunos pacientes se van y sí, y yo quiero que me haga mi radiografía, doctor. Mi laboratorio, ¿verdad?
y yo tengo que tomar tal medicamento, ya te dice. O sea que no sé ni para qué lo hace al médico si ya sabe todo lo que tiene que hacer. De que existen, existen. Bien, pasemos. Digestión de los ácidos nucleicos, que sería la otra especie, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Son lo que las especies químicas propias de nuestros alimentos. Entonces, el jugo pancreático contiene RNasa y DNasa, que son responsables de la digestión de los ácidos nucleicos de la dieta. Es decir, fíjense un detalle. En realidad, si nosotros consideramos esto un DNA o un RNA, el ácido va a tener el mismo efecto en cuanto a su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, igual que las proteínas, el ácido clorhídrico. Es decir, que la DNasa, la RNasa, va a poder digerir esto o liberar en ácidos nucleicos, mejor dicho, nucleótidos, las partes. Y eso es lo que vamos a poder absorber. Bien. En el jugo intestinal se encuentra también una fosfatasa capaz de digerir ciertos fosfatos. Acuérdense que la estructura del ácido nucleico tiene una ribosa, una base púrica o pirimídica y un trifosfato, difosfato o monofosfato. Bien. Entonces, como la exosafosfato, los glicerofosfatos y los nucleótidos, también nucleasa para los ácidos nucleicos. Tienen todo. Las polinucleotidasas fragmentan los ácidos nucleicos en nucleótidos. Un nucleótido es una ribosa, una base púrica o pirimídica y un fosfato. Ese sería y la unión de eso sería el ácido nucleico. El polímero de eso. Bien. La nucleosidasa que cataliza la fosforólisis de los nucleósidos para producir bases nitrogenadas libres y fosfatos de pentosa. O sea, rompe más todavía eso. Eso sería la... En cuanto a la absorción, en el tubo digestivo conduce el paso del nutriente a la vena porta, hepática y transporte de sustancias hidrosolubles a los linfáticos en el caso de los liposolubles. Acuérdense que los lípidos no pasan por la vena porta para ir al hígado, se va a través de las vías linfáticas. Bien. Y esto pasa en el conducto torácico. A través del conducto torácico, bueno. En el estómago se lleva a cabo poca absorción de nutrientes. Solo se ha observado una considerable que es la alcohólica. ¿Se acuerdan que le dije que aquellas personas que consumen grasa o aceite y el efecto del alcohol es mínimo en los primeros tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la absorción está disminuida. Bueno, y más importante se ha observado en el intestino delgado, que consiste más o menos en el 90% de las absorciones. Eso es en tanto sea de cualquier especie, ¿verdad? El agua es absorbido al mismo tiempo, pero la mayor absorción del agua se produce en el intestino grueso. Esto produce una solidificación gradual del contenido en el colon. Esto es muy importante porque si el agua se absorbiera más arriba, prácticamente las personas tendrían que vivir todo estreñido. Entonces la última porción del intestino es donde se absorbe la mayor cantidad de agua, donde ya no se necesita prácticamente absorber los otros nutrientes. Y luego para que la materia fecal salga sólida. Los carbohidratos se absorben como monosacáridos en el yeyuno y pasan a la sangre del sistema porta, principalmente como exosas, glucosa, fructosa, manosa, galactosa. Y las pentosas como ribosas. Dos mecanismos son los causantes de la absorción del monosacárido.
el transporte activo, que es contragradiente de concentración, y la difusión simple. Sin embargo, la absorción de azúcares no está bien claro todavía. Lo más claro es que está la que son dependientes del sodio. La otra cosa que está bien claro es que la fructosa es absorbido más lentamente que la glucosa y la galactosa, debido a que su composición y estructura molecular en condiciones normales circula muy poca cantidad de fructosa en sangre. De hecho que si en sangre hay mucha fructosa, hay un problema metabólico ahí, ¿sí? Profe, la fructosa no se convierte en alcohol al Bien, digerir. no, no. La, ven que los carbohidratos en general son polialcoholes, como desde el punto de vista químico. Son polialcoholes que si se rompen van a formar alcoholes, ¿cierto? Pero no etanol ni metanol. Metanol o no. Si yo digo, si yo le dibujo a usted a la glucosa, pero usted con alcohol, sí, alcohol. El colesterol es un alcohol. La glucosa es un alcohol, la fructosa es un alcohol. Bueno, una inmensidad de sustancias que son genéricamente alcohol. Ahora, vos le decías a una persona común y silvestre que eso es alcohol, pero según acá, uy, te va a decir. Claro, porque para la gente común, alcohol es etanol. ¿Se entiende la idea, verdad? O sea, Sí, profe. desde el punto de vista químico, cualquier sustancia que tenga OH en su estructura es alcohol. Pero para la gente común, de hecho, pues, el ciudadano que no está en el tema, vos le decís, eso es alcohol, y más biopea, qué sé yo. Es más, vos le decís, nosotros producimos alcohol, y no te va a decir. Y claro, no porque nosotros no producimos etanol, lo que producimos son otro tipo de alcoholes, por ejemplo, glicerina producimos, pero no producimos, la glicerina no emborracha. Por eso es que la gente dice, eh, la seductora ahí ella producía alcohol y dice, uy, nunca es. O sea que según las personas, si vos le decís, si vos comes mandioca, te vas a emborrachar, porque ese tiene alcohol. No sé si me entienden la idea, ¿verdad? O sea que en general todas las azúcares, profe. Son polialcoholes, exacto. Ah, ok. Eso. Bien. Hay muy poca actividad de disacáridos en el lumen intestinal, que es lo que decíamos, los disacáridos generalmente no. La absorción activa de glucosa obtiene la energía requerida en la bomba de sodio. Este es lo que yo les decía, este es lo más concreto que hay. Fíjense un detalle muy importante. Cuando nosotros estudiamos así, sí, depende de la bomba de sodio. Ya, vos me podés describir, no sé, de la bomba de sodio, por cada em, eh, una molécula de sodio se absorbe una molécula de glucosa y toda esa historia. Y yo te hago la pregunta, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuál es el efecto que podría tener en un paciente la hiponatremia? Recuerda que el símbolo del sodio es Na, porque en latín su nombre es natrium. Y en medicina se utiliza, se conservan esas raíces y se llama hiponatremia o hipernatremia. Bien, a lo que hoy nomás es que yo pregunto, y vos me decís, debilidad muscular, arritmia del cardíaco, disminución del peritaltismo, todo, menos de que la absorción de la glucosa está disminuida. O sea, la hiponatremia de por sí va a desencadenar también una hipoglicemia, porque no se puede absorber si no hay sodio. ¿Comprenden la idea, verdad? Muchas veces nomás es complicado relacionar, o sea, conste que sabemos muy bien, sino la relación
es lo que a veces cuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso. Un poquito complicado, no es asimilar eso, profe. Es un poco complicado, pero es importante ir acostumbrando. De hecho, que en esta asignatura no se hace ese tipo de preguntas en los exámenes. Pero a mí me interesa que ustedes vayan relacionando cosas. Si bien no es todavía la etapa seguramente propia de ese tipo, pero hay que acostumbrarse, no existe así, no sé cómo voy a decir. A ver, para correr uno se prepara, ¿verdad? O sea, yo voy a hacer una carrera intergrado, no sé cómo, intercurso de la facultad primero, segundo y tercero curso, una carrera. Y vos estás esperando, sentado, acostado, viendo la tele, el día que va a ver la carrera. ¿Qué va a pasar contigo cuando el día de la carrera? Morir de perder. ¿Entiendes la idea, verdad? Sí, Sí, profe. profe. O sea, uno tiene que ir ya o sea, acostumbrándose al tema. No puede estar esperando ahí que, ¿cómo se llama? De que llegue el momento. Porque llega el momento y te va a salir mal. Bueno. Absorción de proteínas. Decimos proteínas ya decimos proteína porque es genérico en el tema, pero sabemos que la absorción siempre va a ser como aminoácido. Siempre va a ser. Pero sin embargo se llama, bueno, hay cosas que los libros todavía conservan por una cuestión que yo no entiendo hasta hoy día, pero por ejemplo, cuando hablamos de metabolismo, tenemos que hablar indefectiblemente de catabolismo y anabolismo, es decir, la descomposición de estas mismas sustancias, de aminoácidos, de carbohidratos y de lípidos. ¿Cómo se descomponen? Catabolismo. ¿O cómo se sintetizan? Que es anabolismo. O sea, a eso le llamamos anabolismo y catabolismo, genéricamente se llama metabolismo. Las vitaminas ni se forman ni se destruyen. O sea que no hay ni catabolismo ni anabolismo. Lo que según mi criterio no se puede llamar entonces metabolismo de las vitaminas. Y he leído, no quiero presumir, pero ponerle que mínimo entre 60 a 70 libros diferentes y todos, no hay que diga, todos dicen metabolismo de las vitaminas. Que yo considero, me gustaría nomás hablar directamente con ese autor y preguntarle si por qué le llama metabolismo, siendo que no hay metabolismo. Bueno, bien, absorción de las proteínas. En condiciones normales las proteínas son casi completamente digeridas hasta aminoácidos y que son rápidamente absorbidos en el intestino, pasa a la sangre a través de la vena porta. Ven que hay solamente L. Hace la aclaración ahora. Bueno, hacemos la aclaración. Solamente L aminoácidos. Esto ocurre en forma activa con la intervención de vitamina B6 o fosfato de piridoxal. El mecanismo que es muy parecido al al de la glucosa o carbohidrato. Fíjense un detalle muy interesante. Las vitaminas en general cumplen una función muy particular sin que intervenga directamente en el metabolismo, pero sí cumple una función. Es decir, a ver, sería como el policía de tránsito. A ver, circula, 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 una cosa así. ¿Verdad? El policía de tránsito ordena el tránsito, pero no transita. Él no le pasa nada. Él está ahí siempre. Sin embargo, está ordenando el tránsito de diferentes vehículos, no de uno ni dos vehículos, de diferentes vehículos lo dejan pasar. Entonces, esa es la función de las vitaminas. Y no se consume, no se destruye, ni se forma. Ahora ustedes me pueden decir, a ver, profe, y entonces con nadie tiene que tener déficit de vitaminas y no se consume ni no se destruye, ni se forma.
Y sencillo es la explicación. Estos son todos intracelulares, pero las células mueren. Y, o sea, por poner un ejemplo, para que nos demos cuenta de lo que estoy tratando de decirle, la piel, por ejemplo, se renueva cada 30 días, 20 a 30 días, normalmente. Y se desperdician las vitaminas que no deberían faltar al intercambiarse, ya falta. Entonces hay que reponer. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. O sea, es decir, si comparamos otra vez con el policía caminero, no vamos a necesitar dos policías camineros, pero hay que entender que ese pobre hombre no puede estar 24 horas de lunes a lunes trabajando ahí. Necesita cambiarle para, bueno, sería más o menos así. Bien, bueno, me gustaría dejar acá, porque tengo que llamar la lista y toda esa historia. Hacerla. Espero que hayan comprendido. No son muy complicadas. Ah, no sé si salí todo como que pasó acá. Ah, ¿qué pasó? Ah, Profe, sí, señor. viste que yo te pregunté por el tema de la fructosa, ¿verdad? Yo había leído hace unos 2 años más o menos que había una Sí, enfermedad que se llamaba cirrosis hepática no alcohólica. sí, Y yo me acuerdo haber leído que era causado básicamente por la fermentación de la fructosa. sí. Entonces no estaría bien eso. Bien. Eh, la fructosa sí puede fermentar, eso no hay ningún inconveniente. Ahora, eh, la fructosa, una vez que entró en el organismo, ya no puede fermentar. Es decir, depende de qué le llamamos fermentación. Fermentación sería que es un metabolismo parcial, pero que producen gases, por ejemplo. En el intestino, por ejemplo, se fermenta la fructosa y también cualquier otro carbohidrato que no se haya absorbido. Ustedes ya vieron ahí, por ejemplo, que la, la ¿cómo se llama? La absorción, la absorción de la fructosa es más lenta que la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un exceso de fructosa, entonces las bacterias que están en el intestino van a fermentar eso. Esa fermentación siempre es anaeróbica y producen gases. Y aparte de producir gases, produce ácidos e irrita el intestino. Bueno, ese sería un esquema ¿cómo se llama? Un esquema de fermentación. Otro esquema que también se le llama fermentación, pero normalmente no se utiliza ese término, pero que no deja de ser fermentación, o sea, genéricamente de fermentación, es, por ejemplo, la formación de lactatos y piruvatos, que sería como una especie de fermentación o un metabolismo o un catabolismo incompleto de los carbohidratos. En ese caso, también algunos libros lo llaman fermentación, pero desde mi punto de vista no es correcto llamarlo fermentación porque no tiene la misma, eh, los mismos productos. Bueno, lo cierto y lo concreto es que la fructosa, si es que no se metaboliza, crea estragos en el organismo, eso sí, sobre todo en el hígado, que generalmente produce cirrosis hepática. Pero porque el organismo probablemente, en ese caso, carece de enzimas que pudieran metabolizar
a la fructosa. Un ratito que calienta, se necesita demasiado. Hola.